Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México, el podcast. Pues es un día típico, es un día en el cual el panorama pinta rojo en Estados Unidos por esta victoria presidencial de Donald Trump, que regresará a la Casa Blanca como el presidente número 47, tras haber derrotado con facilidad a los demócratas y a Kamala Harris, su abanderada presidencial. La mayoría representativa ya está en el Senado y pues todo apunta que también lo será en la Cámara de Representantes. Y para hablar de esta situación y lo que se viene para la relación bilateral, que aunque Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, diga que va a ser pragmático, pues el futuro no lo avisora de esa manera. La doctora Ileana Rodríguez Santibáñez está nuevamente con nosotros. Ileana, te agradezco estos minutos para Entre Washington y México. Nada que agradecer, me siento muy privilegiada de estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación para un tema coyuntural de mayor relevancia en estos momentos para México. Y bueno, Ileana, ¿cómo ves la perspectiva de la relación bilateral México-Estados Unidos con Trump? Con todo lo que ha dicho va a hacer y seguramente hará en materia migratoria, en materia comercial y en materia de seguridad. Bueno, sí, evidentemente durante la campaña pudimos observar diferentes pronunciamientos, muchos de carácter maniqueo para convencer a sus votantes, que incluso podrían ser pronunciamientos temerarios o preocupantes para México, pero que pueden ser poco realizables en la práctica. Sabemos que en las campañas políticas hay que hacer uso del marketing político para posicionar un mensaje. Uno de estos dichos que podría preocupar a México es, por ejemplo, el tema del narcotráfico. Sabemos que sostuvo entrevistas, pero también una que hizo con su vicepresidente, el futuro vicepresidente J.D. Vance, donde ambos confirmaron o acusaron a México de ser un narcoestado y donde Estados Unidos podría utilizar tropas en la frontera. Ese discurso es temerario porque desde el punto de vista del derecho internacional, el que haya tropas que pudieran ingresar a nuestro territorio constituirían una grave violación a este derecho y, por supuesto, un acto de agresión injustificado. Entonces, creo que este discurso es amenazante para concebir una idea política de la fuerza con la que entrará en el tema del narcotráfico y particularmente el tema del fentanilo que tantas muertes ha ocasionado en los Estados Unidos. En este momento no estoy haciendo un análisis de la responsabilidad de ellos ni de México en el tema, sino el pronunciamiento que ha dicho con anterioridad. Esa es una amenaza temeraria que poco tendrá la capacidad de ejecutarse, pero que siempre tendrá un peso como la espada de Damocles sobre nosotros. Pero algo importante aquí de los discursos amenazantes que sí pueden ser realizados es precisamente el tema migratorio, donde ha prometido devoluciones masivas de migrantes. Y esto, por supuesto, que podría llegar a serlo, máxime ahora que tiene el tema del Congreso a su favor, donde logró mayorías. Y sabemos que el tema migratorio es un tema que pasa por las cámaras, así es que seguramente tendrá de su lado el tema para poder limitar el número de ingresos. En este periodo gubernamental lo que se observó fue precisamente una apertura a la migración. Llama la atención muchísimo el estado de California, Jesús, donde no se pidió un voter ID o una identificación para votar. Se abrió la frontera y cualquier persona, sin acreditar ni siquiera la ciudadanía,
podía votar, no necesitaba identificación. Esto ocurrió en esta jornada electoral en California. Entonces, esto por supuesto que preocupa a los ciudadanos estadounidenses, a la población en su conjunto, y hará de esto una práctica muy activa y agresiva de Trump. Y un tema menor, comercio. Sí, me permites, antes de entrar al comercio, que me parece el punto más álgido, en materia migratoria hay otro aspecto, además de llevar a cabo redadas masivas para las deportaciones que promete y que seguramente hará, tal vez no todas a la magnitud que dijo en su campaña proselitista, hay otro elemento, el utilizar a las imposiciones arancelarias, como lo dijo un par de días antes de volver a ganar la Casa Blanca, para doblegar a México en materia migratoria y tal vez exigirles que militaricen aún más la frontera sur y norte de nuestro país. Y lo digo porque le funcionó muy bien con Andrés Manuel López Obrador. El programa Quédate en México se dio precisamente debido a las amenazas arancelarias. Esto es otro aspecto a tomar en cuenta, amén de seguir construyendo el muro en la frontera. Sí, sin duda. Haces una precisión muy valiosa porque ahí estamos observando que fundamentalmente que la frontera entre ambos países tiene un comercio de 1.5 millones de dólares por minuto, pero también un ingreso importante en tema migratorio. Y en el tema comercial que tú citas aquí, es relevante porque si bien es cierto, logró conseguir su objetivo cuando gobernó precisamente bajo la explicación que acabas de dar y generando un nuevo tratado que es el TEMEC que sustituyó al Telecán, sí tiene la capacidad y la facultad, y sobre todo ahora que es mayoría en el Congreso, de elevar los aranceles independientemente del instrumento que tenemos. Y ese arancel o este impuesto al comercio exterior, no solo hacia México, sino a todos los estados que tengan negocios con Estados Unidos. Entonces, viene un reto mayúsculo en términos de pago de impuestos a los Estados Unidos por ese concepto. Hay quienes han sostenido que no podría hacerlo porque la Organización Mundial de Comercio pone topes a la elevación de aranceles. Eso es por sector, pero además recordemos que esta no es una organización supranacional que se erige por encima de la soberanía del Estado. No, y además Estados Unidos siempre se ha pasado por debajo del arco del triunfo a las organizaciones multilaterales. Exacto, y más recordemos que él tuvo este agotamiento de la doctrina del abandono, dejó el Convenio de París en tema ambiental, que luego recuperó Biden, y podría salirse fácilmente de la Organización Mundial de Comercio, sí, efectivamente, con todo el tema de indemnizaciones que tendrían que ocurrir por dejar a varios socios desprotegidos por responsabilidad internacional, pero ciertamente Trump es capaz de eso. Acordémonos también que amenazó de salirse de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, precisamente porque los estados partícipes no daban lo suficiente en las cuotas de contribución. Entonces sí trae un tono amenazante que por supuesto constituye un reto para México. El tema comercial, viene la revisión en el 2026, que supone un tratado que termina el 2035 con revisiones sexenales. Pero si en esta revisión nos va mal, las revisiones serán anuales de aquí hasta el 2035, lo que sería tener a Estados Unidos corriendo tras de nosotros, presionándonos para conseguir los objetivos que se plantearon en este gran tratado. Entonces, y sí sobre todo, Ileana, en algunos sectores clave, ¿no? Se viene el tema energético, totalmente, el tema de reglas de origen, donde entra el acero y el aluminio y las exportaciones de automóviles mexicanos con componentes y partes chinas, a las cuales Trump ya dijo, les impondrá un 200% de arancel, si esto ocurre, en materia ecológica y, bueno, agrícola con el maíz transgénico. Sí, fíjate que ese es un tema interesante que no está resuelto todavía, el maíz transgénico, sí lo del glifosato, lo del sector de energía eléctrica, pero él ha amenazado incluso, no con una posible renegociación, sino incluso hasta la eliminación del TEMEC, sí, donde él ha expresado esa intención de renegociar o incluso eliminarlo. Ese aumento de aranceles que va del 25 al 75% productos mexicanos, también nos pone en jaque. Entonces, vienen varios temas importantes, posible impacto negativo, por ejemplo, en inversiones y nearshoring, esa incertidumbre que van a generar las políticas proteccionistas
de los Estados Unidos que van a reducir necesariamente la inversión extranjera en México. Ahorita estamos teniendo reinversión de las inversiones que ya tenemos, pero no estamos obteniendo inversión novedosa. Entonces, esto puede tensarse demasiado e impedir que ese sueño del nearshoring se concrete en el territorio mexicano por ese proteccionismo. Esto, por supuesto, va a llevar una tensión innecesaria, pero realista, en carácter diplomático, por este tono de una retórica agresiva de Trump hacia, pues, complicar o hacer más difícil la agenda bilateral. Y no subestimemos su deseo de querer gobernar como emperador bajo una línea totalmente unilateral, porque ya lo vivimos 4 años y ahora que llega con mayor mandato de los electores, lo va a hacer. Y por ello te pregunto algo, saltándonos o regresándonos un poquito al tema de la frontera. Trump, en el asunto del combate al trasiego de drogas, entiendo lo que nos dices, que no, tal vez no se atreva ni a lanzar misiles ni a ordenar una invasión del Pentágono, pero de que va a militarizar la zona o la franja limítrofe sur de su país para tratar de intimidar a los que se dedican al tráfico de drogas, lo va a hacer. Y eso no es ninguna violación a reglas multilaterales o internacionales. Sí, no lo es. Sí, no. Él aquí lo que dijo en estas entrevistas, más allá de la militarización de la frontera, que es su derecho, ese plan de Trump que incluye enviar elementos del ejército para patrullar la frontera sur y de alguna manera ser un potente disuasor, factor disuasivo para el narcotráfico y para muchas circunstancias que se dan alrededor de ello, del fenómeno migratorio, delitos como la trata de personas, tráfico de órganos, esclavitud forzada, etcétera, trabajo forzado, tráfico de armas, drogas, etcétera. Por supuesto que implica una capacidad que tiene. Aquí el problema es cuando amenaza de transgredir la frontera, que es donde entraríamos en otro terreno. Pero de suyo, con el puro anuncio de militarizar su frontera, pues ya está explicando esta mano dura para llevar a cabo diferentes situaciones que puedan llevar a un nivel de tensión innecesario al gobierno mexicano, precisamente para tratar de impedir el trasiego de drogas. Pero vamos, esto es un mal que es bilateral, consumo y producción, pero también esta acusación hacia México de también ser productores y receptores de los instrumentos que pueden producir el activo para generar el fentanilo, ¿no? Entonces, los precursores que pueden generar el fentanilo. Entonces, creo que hay una corresponsabilidad entre ambos estados que tendrán que enfrentar, más allá de diálogos binacionales y con acciones reales y contundentes de una política clara, de una política compartida que se acentúa en una dependencia que tenemos con los Estados Unidos. Sabemos que desde hace mucho tiempo se habla de una interdependencia donde existe una complementariedad de las economías y de los fenómenos que compartimos, pero no, seguimos observando y se acentuará con este gobierno una dependencia respecto a las políticas estadounidenses, Jesús. Ahora, la irracionalidad de Trump está por encima de todo. ¿Y por qué lo señalo? Porque aún en este escenario que estamos hablando que podría venirse, él insiste en que es México el responsable de la muerte de más de 300 personas cada 24 horas en Estados Unidos por una sobredosis con los opioides. Eso tendrá repercusiones en la imagen, en el tema de seguridad y seguramente en materia económica. Pero hay otro aspecto que espero no se nos vaya y nos comentes, es con las redadas masivas para las deportaciones que asegura va a llevar a cabo, podrían disminuir los niveles de remesas a nuestro país. Sí, ese es un tema enorme, porque incluso también durante su campaña, en algunos de sus pronunciamientos era gravar o poner impuestos a las remesas, que es uno de los grandes renglones de ingreso a la economía mexicana. Entonces, esto por supuesto que puede ocurrir, es una amenaza latente y nos obliga precisamente a tener una estrategia de negociación diplomática muy sólida para abordar esas propuestas más agresivas de Trump y llegar a un punto de equilibrio, a un quid pro quo
donde haya también, no ventajas, pero al menos equilibrios en estas alternativas de negociación que vamos a tener con Estados Unidos. Como por ejemplo, a Estados Unidos preocupa mucho el tema de las organizaciones terroristas, que con el apoyo que están teniendo a Israel, por supuesto, genera cada vez más la posibilidad de atentados contra los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con México? Pues la frontera no se va a brindar solo del lado estadounidense, sino seguramente veremos aquí una concepción mucho más enérgica de seguridad en la frontera para garantizar que este tipo de sucesos no vaya a ocurrir con el tránsito de personas no gratas desde nuestro territorio. Así Ahora, es que, sí. perdón, es que tocaste algo que, y como se nos tenemos el tiempo encima, la posibilidad que nuevamente amague Trump con etiquetar al crimen organizado en nuestro país como narcoterrorismo, que espero en el Capitolio, aun cuando tenga la mayoría completa en ambas cámaras, la cordura se imponga, porque eso tiene demasiadas ramificaciones negativas, no solo para México, sino incluso para las instituciones financieras de Estados Unidos. Sí, eso sería una acusación muy grave porque ya daría pauta a la aplicación y trato diferenciado al que solemos tener. Cuando decimos que hay un Estado narcoterrorista, hay leyes y políticas de los Estados Unidos que son parte de su estrategia de seguridad nacional que mantiene una clasificación de ciertos países o grupos que constituyen esa amenaza a su seguridad nacional. Y entonces aquí ellos pueden implementar unas sanciones económicas o diplomáticas excusándose bajo esa normativa que ellos tienen, más allá de también solicitar la cooperación de asistencia militar y policial en contra de nuestro propio Estado, ¿no? Entonces, sí, vendría un lenguaje mucho más agresivo del cual sería muy difícil separarnos y como marca país o desde el punto de vista del famoso soft power o este poder blando de qué cosas buenas transmite la nación, evidentemente que ninguna. El adjetivo, la calificación proveniendo de Estados Unidos como un Estado narcoterrorista no es nada positivo y nos devuelve a los escenarios del post-9/11 o el 9/11, después de la caída de las Torres Gemelas, donde nació este término de narcoterrorismo y veamos lo que le pasó a Colombia, ¿no? Y veamos lo que pasó en México con instauración del Plan Mérida, ahora bicentenario con otra naturaleza, pero que significaría cada vez más la presencia de los Estados Unidos en territorio y políticas nacionales de seguridad en México. Y bueno, mi querida Ileana, a partir del 20 de enero de 2025, vamos a ver si el pragmatismo se impone sobre este unilateralismo y narcisismo de Donald Trump, porque aunque Sheinbaum diga nos vamos a llevar bien, hay muchas cosas pendientes y las interrogantes están por encima. La doctora Rodríguez Santibáñez, como siempre, muy puntual en sus observaciones aquí en Entre Washington y México, el podcast. Ileana, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por escucharnos a la audiencia. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Y como siempre, viene cargada de sorpresas que son bastante gratas, porque no solo nos involucran en la lectura, sino que nos ayudan a entender el acontecer que nos rodea todos los días. Mi querida Fer, ¿qué nos tienes? Porque lo más importante es leer. Hola, querido Jesús, pues muchas gracias por invitarme. Traigo dos novelas, pero son muy opuestas entre sí. La primera es una novela de literatura paranormal, para aquellos que les gustan este tipo de géneros, que a mí me entretuvo muchísimo. Se titula La otra voz y es de una autora de Baja California que se llama Zaida Ríos. La verdad es que me la pasé muy bien leyéndola. Tiene un personaje entrañable que es Azul, que es el protagonista de la historia. Y este Azul tiene el don o
o la desgracia de poder escuchar los pensamientos ajenos si es que esa otra persona le toca alguna parte del cuerpo, ya sea el brazo, lo que ustedes quieran, ¿no? Con que ya sea que Azul toque a la otra persona o la otra persona toque a Azul, él es capaz de revivir escenas que ha vivido el personaje, así como escuchar sus pensamientos. Por supuesto, cuando Como nace... quisiera tener esas virtudes, ¿eh? Ay, no sé, a ratos sí, pero imagínate, de pronto no sé qué decirte. Puede ser, pero no estoy muy segura. Depende con quién, creo que eso sería Bueno, claro, es ¿no? cierto. Sí, no, con todos debe ser un horror. Mucho ruido en la cabeza de alguien, ¿no? Y es justo lo que le sucede a nuestro pobre Azul, porque claro, como es un ser distinto, él lo termina adoptando una mujer en un pueblo en Todos los Santos, y a su vez esta mujer tiene a su nieto directamente que se llama Nicolás. No sabemos dónde está la madre, se sabe que la madre, que es Petra, abandona a Nicolás, se va porque decide hacer su vida profesional y desarrollarse, pero siempre se descubre que en Azul hay algo raro, ¿no? Entonces la abuela decide que Azul mejor no salga a la calle, que se quede ahí encerrado en casa, que se convierta, hace lo posible para que se convierta en un santo, y entre todo esta cosa, muy al principio sabemos que hay un ser o una persona que está decidida a acabar con la vida de todas estas personas que son diferentes y que tienen capacidades de ver cosas más allá de lo evidente, ¿no? O más allá de lo tangible. Y en este camino hay un hecho que acaba con la vida de la abuela, y la abuela en este momento en el que está a punto de morir le pide a Azul que nunca se atreva a volver ni al pueblo ni a acercarse o buscar a Nicolás. Entonces pasan los años, por supuesto Azul no vive una vida feliz, vive muy apartado de la gente, trabaja en un restaurante limpiando cosas, pero no tiene contacto con nadie, hasta que un día, por supuesto, escucha la voz de la abuela diciéndole que vuelva a buscar a Nicolás. Entonces, claro, de ahí ya empieza todas estas persecuciones, asuntos paranormales, y claro, en la que todo el tiempo Azul está poniendo su vida en riesgo para ver si consigue salvar la vida de Nicolás. ¿Y qué otra gran sorpresa de virtudes nos tienes en tu bolsa? Esta sí es muy distinta. Yo creo que es, bueno, no es que creo que es más dura, pero es muy interesante. Es de Lucía Alba Martínez. Ella es una autora española madrileña. Su libro se titula Animalitos y está compuesta por capítulos muy, muy cortos que tienen nombres justo de animales, y lo que plantea es la difícil forma de volverse adulto, ¿no? Que yo creo que aunque uno ya es más de la tercera edad, ya casi, nunca está de más recordar que efectivamente la adultez es muy complicada, ¿no? Entonces, está Inés, que todo el tiempo entre estos breves capítulos va viajando entre el presente y la infancia, donde la infancia es este recuerdo dorado al lado de su de su hermano Diego, al lado de sus padres, de Cabo de Gata, que es donde ella vive esta infancia, y lo combina con estos estados en el presente en el que ella se ve que está en una depresión, el alcohol y el sexo son sus amigos, no quiere quedarse sola, tiene miedo a la muerte, ya no trabaja porque la echaron del trabajo, está evidentemente, como digo, deprimida, y nos va contando también a través de sueños, que eso lo hace muy, muy bien la autora, porque nunca sabes si lo que empiezas a leer en el capítulo es parte de un sueño que ella está teniendo o es la realidad. Entonces, como lectores siempre nos está poniendo en juego para que sepamos qué es lo que está pasando en esta novela, y conforme va creciendo o se va acercando, comillas, a la madurez, esta Inés también va transformando la manera en que nos narra las cosas, y como ella también poco a poco va ganando claridad con respecto a su presente e intentando no olvidar, pero sí desmitificar esta infancia, ¿no? Y pues eso, que no queda de otra más que volverse adultos en un mundo que no nos permite permanecer como Peter Pan, ¿no? Y bueno, tú siempre en cada capítulo nos dejas no solo con la interrogante y la ansiedad de leer tus recomendaciones, sino con la tarea de leer, porque eso es muy importante. Mi querida Fer, un gran abrazo. Igualmente, Jesús, muchas gracias. Pucha Play con Gonzalo Lira. Bueno, ya dejé la religión, les dije, era agnóstico, fue una excepción, pero aquí está Gonzalo Lira Galván y sin ningún rezo, que bueno, que es lo mejor para mí. Aquí estamos, aquí seguimos, Jesús, y yo creo que de repente hacia lo que hay que rezarle es hacia a quien haya que rezarle, pero
ahora sí que a quien haya sido como haya sido, hay que rezarle de repente a algún santo para que precisamente nos quite de encima la maldición que nos aventó este personaje al cual acabamos de hacer alusión. Creo que Felipe Calderón, hay que decirlo con todas sus letras. Es que sabes que lo digo y como que me da este reflejo de querer vomitar. Entonces prefiero no hacerlo. Pero pues vivimos en un país donde la violencia nos tiene rebasados, y digo, creo que hablar de Felipe Calderón es uno de tantos factores que nos llevan a hablar de la violencia, y pues que una de las profesiones sobre las que más repercusión ha tenido esta violencia, en particular la violencia instigada por los cárteles, tú lo sabrás mejor que nadie, es el de los periodistas. Las periodistas somos un gremio que, ya sea por la inseguridad, por el abandono institucional de las autoridades, el abandono de muchas veces los dueños de los medios de comunicación, que eso es algo que a mí me parece pocas veces abordamos, ¿no? Como si bien es cierto que pues las instituciones gubernamentales del Estado deberían de garantizarnos una seguridad para ejercer nuestro trabajo, pues también deberíamos muchas veces de contar con el apoyo de los medios de comunicación para los que trabajamos, que a veces son igual o peor de mezquinos, que igual ejercen una violencia de abandono, de falta de apoyo hacia los periodistas, que raya en lo criminal muchas veces. Y todos estos temas los aborda un documental que acaba de estrenar en la plataforma de Netflix, un documental producido por La Corriente del Golfo, que es esta empresa de Gael García y Diego Luna. Y hablando de Diego Luna, tuve la oportunidad de sentarme con Diego Luna a platicar sobre su documental Estado de Silencio, que pues básicamente se enfoca en eso, en las carencias que existen alrededor de esta profesión para ejercerla, y pues que eso también creo ha precarizado realmente lo que hacemos, y por lo tanto pues hecho más complicado que haya garantías alrededor de nuestro trabajo. Vamos a escuchar, creo que me dijo Diego Luna sobre el por qué hacer este documental, por qué asomarse al mundo del periodismo. Escuchemos al Charolastra. Lo poco que hemos decidido involucrarnos como ciudadanía, como lectores, ¿no? O sea, lo poco que reflexionamos en qué hace falta para que llegue la noticia a nosotros, de qué cadena estamos volviéndonos parte, ¿no? En la vida de quienes están ahí. Y creo que de la manera más elocuente logra hacerlo Santiago y los personajes al hablar de el compromiso y la convicción de seguir, ¿no? Y dices, ay, cabrón, ellos van a seguir y yo no he salido al encuentro, ¿no? Que también eso apela el documental, como a decir, o sea, las repercusiones de esa violencia y del silencio son infinitas, ¿no? E invariablemente llegan a nosotros. Por ende es tu tema. Y ojalá pasara eso entre todos los actores, ¿no? La iniciativa privada, el Estado, pero nosotros apelamos al ciudadano, ¿no? Que es el que se sienta a ver una película, ¿no? En el fondo también queremos hacer un homenaje al periodismo que nos ha ayudado a ser quienes somos, ¿no? El proyecto nace como una serie que buscaba hablar de perfiles y temas. Y era otro formato, otra capacidad de texto simplemente. Y cuando lo volvimos en un largometraje, todavía tenía como ese espíritu como muy, muy total, muy global de entender por qué pasa, quiénes son las caras. O sea, y creo que, sí fuimos como imponiendo un poco el bisturí, pero también así se manifestó. O sea, estas historias son muy, muy especiales en el sentido de que reflejan muchos problemas a la vez, ¿no? Podríamos haber hablado de todo lo que dices, más el espionaje, el exilio, los periodistas que ya murieron o siguen desaparecidos. O sea, era un laberinto
que creo que en el seguir a los periodistas, en el escucharlos, en el, como te digo, sí llevar un guión, pero también dejarse contaminar por la realidad de los personajes que elegimos, fue que acabó tomando esta forma, ¿no? Y entonces entramos en un mundo en el cual estas historias sí tienen un sentido de balance, de hablar, mostrar cómo la violencia, independientemente de tu región, independientemente de tu tema, independientemente de si estás hablando del crimen organizado, del gobierno, de ambos, del empresariado, o sea, siempre el periodista crítico, el periodista independiente, es el que se vuelve incómodo y es el que es amenazado. Se entrevistó a muchísimos más personajes, o sea, es un trabajo de edición más bien. El homenaje del que hablas en los créditos está pues muy inspirado en lo que hizo Río 12 cuando el asesinato de Javier Valdés, que se dice ahí también, pero además ahí sí creo que es la sensibilidad, la apertura de quienes acabaron siendo los ejes del documental. Hace falta, pues como establecer una conexión profunda para que un periodista te abra su intimidad. Y se entiende además, ¿no? Si eres foco de tanta violencia, de tanta agresión, si además te dedicas a contar la historia de otros, pero proteger la tuya para poder tener libertad en tu profesión, de pronto abrir la cocina, dejarte entrar a la casa, contarte de mi familia, pues no fue un proceso fácil, le llevó 5 años, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver con quiénes del gremio periodístico escogieron el documental como vehículo para hablarle al público desde otra perspectiva, ¿no? Desde otra posición. Pues ahí está, creo que es una reflexión interesante y creo que también hay que aplaudir el esfuerzo de alguien que no necesariamente se mueve en esta esfera, que no necesariamente conoce este círculo, pero que se armó de un grupo de personalidades del periodismo que pues han sufrido y siguen sufriendo muchas de las complicaciones de lo que hablábamos, y qué bueno que alguien con la voz o con la capacidad de réplicas que tiene una voz tan fuerte, un megáfono tan importante como el de alguien como Diego Luna, pues voltea a ver esta profesión, pegue el grito en el cielo, como dicen las abuelas, y esperemos esto le mueva lo suficiente a alguien para que las cosas cambien, aunque sea un poquito. Pues como bien lo dices, en este bendito oficio de informar, creo que el que nos haga eco, y sobre todo alguien como Diego Luna, no es una cosa pequeña, ¿eh? No es cosa menor, Jesús. Así que échenle un vistazo en Netflix a Estado de Silencio. Gonzalo Lira Galván y Pucha Play, aquí, en esta catedral de entre Washington y México, el podcast. Un abrazo, Gonzalo. Otro para ti. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.